Bueno, creo que ahí se ve bien todo, ¿no? Faltaba un ejercicio por hacer de los últimos del taller, ¿no? Pero no me acuerdo cuál es. ¿Lo tienen por ahí? El 2, ok, pero pero lo que quiero ver es acá está. Ah, sí, era este, ¿no? Entonces vamos a hacer este. Bueno, ustedes hicieron acá el 1. El 3 está, se los puse ahí en ubicua, chéquenlo. Está muy fácil. Vamos a hacer ahorita el 2 y pasamos a hacer los ejercicios de optimización, ¿no? ¿Okay? Entonces, apunten esta porque la voy a tener que mover de aquí. Y se me olvida. Tenemos esta función que nos da la concentración de un medicamento en el torrente sanguíneo, ¿no? Es una función que depende del tiempo. Ahí con esas exponenciales. Y T está en horas. Esto está en microgramos sobre mililitro. Esa es una concentración. Y simplemente queremos ver cuál es la máxima, la concentración máxima en las primeras 12 horas. ¿Okay? Bueno, la vez pasada les decía que el dominio, pues en principio lo podemos tomar de 0 a infinito, ¿no? ¿Sí? En el infinito, pues esto se va a 0, ¿no? O sea, después de un tiempo muy largo, lo que esperamos es que ya no haya medicamento en el organismo, ¿no? Pues la concentración debe tender a 0 en el límite en el que T se va a infinito, ¿no? ¿Sí? Lo cual se ve aquí con las exponenciales estas negativas. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ponerla acá. La función era 8 por e a la que menos 0.4t menos más. ¿Y acá cuál era? Menos 0.6t. Ok. Entonces, simplemente queremos aquí el máximo, ¿no? De hecho, el máximo absoluto, ¿no? Lo que nos interesa. Queremos saber cuándo es la concentración máxima. Entonces, tenemos que derivar para sacar los puntos críticos. Derivamos esto con respecto del tiempo. Esto de acá. Esto no sé por qué aparece ahí. Bueno, creo que ahí se ve. Esta es constante, entonces derivamos cada exponencial. Acuérdense que la derivada de la exponencial es la misma exponencial multiplicada por la derivada del argumento, ¿no? La derivada del exponente, y acá simplemente este número que multiplica la t. La derivada de la t es 1, entonces simplemente bajamos lo que está aquí multiplicando, ¿no? ¿Sí? Entonces nos va a quedar este 8, bueno, ahorita lo voy a dejar así y ahorita hacemos la multiplicación por el 0.4 menos 0.4. No, espérenme. Voy a poner así. El 8 se queda allá afuera. Acá multiplicamos el menos 0.4 por la misma exponencial. Y acá sí, vamos a bajar este también. De una vez le pongo este menos con menos, nos va a dar más, ¿no? Con este. Entonces, de una vez se lo pongo. Más 0.6 por la misma exponencial. Y esto lo queremos igualar a 0 y resolvemos la ecuación para encontrar los puntos críticos, ¿no? ¿Ok? Entonces,
para que todo esto sea 0, pues obviamente el 8 no puede ser 0. Entonces, todo lo que tenemos acá adentro tiene que ser 0, ¿no? Y si todo esto es 0, entonces de una vez me voy a saltar aquí un paso. Como todo esto es 0, entonces este lo igualamos a este, ¿no? De una vez, ¿sí? Solo para no escribir tanto. O sea, todo lo que está ahí en el paréntesis es 0. Entonces, el que es negativo, pues simplemente lo paso al otro lado. No importa cuál pasemos. Aquí voy a pasar este que es el negativo. Y queda así, ¿no? Y aquí el chiste es dejar una sola exponencial, ¿no? Entonces, podemos dividir la que ustedes quieran. O sea, ya sea que dividamos esta, o sea que esta la pasamos para acá, o esta la pasamos para acá, ¿no? Eso es totalmente arbitrario. El chiste es que nos queden de un solo lado las exponenciales y del otro lado las constantes, ¿no? Entonces, lo podemos escribir así. Voy a pasar esta de aquí, pasa dividiendo esta, y este punto 6 lo voy a pasar dividiendo al punto 4, ¿no? ¿Sí? Para que nos quede así. Esta entre la del punto 4 igual a punto 6 entre punto 4. ¿Ok? Y bueno, acá de este lado simplemente aplican, no lo quería rayar, aplicamos las reglas de los exponentes para dejar una sola exponencial, los restamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estamos dividiendo exponenciales, entonces restamos los exponentes y esto nos va a quedar menos punto 6 menos punto 4. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Menos punto 2, ¿no? O sea, a final de cuentas es tener menos punto 6 más punto 4, ¿no? Porque tenemos un menos de la resta de la división y otro menos de acá que ya tiene menos. Nos queda menos por menos más, entonces nos queda menos punto 6 más punto 4. Nos va a quedar menos punto 2 del lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho, pues de una vez hagan esta división. Punto 6 entre punto 4. Es como si fuera 60 entre 1.5, ¿no? ¿Sí? 1.5, ¿ok? Y ya, bueno, queremos despejar la t, ¿no? Entonces ahora le aplicamos logaritmo natural de los dos lados para quitarnos la exponencial del lado izquierdo. Y lo voy a poner, aunque este paso pues también lo podríamos saltar. Entonces del lado izquierdo, el logaritmo nos cancela la exponencial y ya nada nos queda el menos 2.t, ¿no? ¿Sí? Y entonces queda menos 2.t igual al logaritmo natural de 1.5. Y finalmente entonces el tiempo es logaritmo natural de 1.5 entre menos 0.2. Aquí hay algo extraño. Ahorita lo checamos. Es que no sé. No debería de quedar un negativo. No sé qué estoy haciendo mal. Ah, es que acá lo tengo al revés. Sí. Aquí se los dije, les dije lo que iba a hacer y hice otra cosa, ¿no? Este de aquí lo pasamos dividiendo acá, ¿no? Pues al revés, ¿no? Este de acá lo pasamos dividiendo acá, ¿sí? O sea, este debe dividir al punto 4. Entonces, volteen esto. Así nos queda el punto 2. Sí, ahora sí está bien. Entonces, es punto 4 entre punto 6.
Lo quitamos. Queda punto 2. Aquí lo quitamos. Y queda punto 2. Y ahora sí, ¿no? Vamos también. Es que si no, pues, nos tiene que quedar positivo, ¿no? Porque es el tiempo. Ah, no, aquí perdón, este es punto 6, ¿no? Punto 666, vamos a ponerle aproximarlo a 2 cifras decimales, vamos a ponerle punto 67, ¿no? 67 y acá también. Y acá también. Ok. Bueno, este de acá arriba es negativo, ahorita si lo checan en la calculadora, porque está entre 0 y 1. Acuérdense que entre 0 y 1 el logaritmo es negativo. Tenemos este menos, pues ya nos queda positivo, ¿no? Como debe de ser. Y si hacemos esto, Sí, no también se cambiaría entonces el exponencial de la división que tenemos de E a la menos punto 6 sobre T, que en vez de que esté. no sé si esto sí está bien porque es esta. Ajá. Esta de acá la pasas dividiendo abajo. Punto 4. Este pasa para acá y este pasa para acá. El que teníamos de este. ¿Esto cuánto les da? 2.02, ¿no? O 2.03. 2.03. 0.023. ¿Así? Bueno, entonces esto es prácticamente 2, ¿no? Lo dejamos en 2. 2, quién sabe qué. ¿En qué estaba medido el tiempo? Profe, Sí. Sí, ¿por qué el dígame. 8 se eliminaba, perdón? ¿Cómo? ¿Por qué el 8 se elimina al inicio? Ah, porque vamos a resolver esta ecuación. Todo esto lo queremos igualado a 0. Entonces es como divides entre el 8, te queda del lado derecho 0 entre 8, sigue siendo 0, ¿no? O sea, o visto de otra forma, para que todo esto pueda ser 0, si el 8 no puede ser 0, obviamente, entonces todo lo que está entre paréntesis es lo que tiene que ser 0. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces nos queda 2 más, quiero ver en qué estaba esto, en horas, ¿no? Creo. No. 12 horas. El tiempo estaba medido en horas, ¿no? Sí. Acá está. Entonces, pues, según este resultado, a las 2 horas es cuando tendríamos el máximo. Y bueno, este es el punto crítico y es el único que tenemos. Entonces, pues, este tendría que ser a fuerza el máximo, ¿no? Bueno, no es como que a fuerza tenga que ser, pero no hay otra posibilidad. Lo tenemos que checar, ¿no? Que efectivamente este sea el máximo. Y como lo checamos, ¿cómo podemos saber si este es máximo o no? Simplemente podemos usar la prueba de la primera derivada o la de la segunda, ¿no? ¿Cuál quieren usar? Creo que aquí, como nada más tenemos este punto crítico, es más fácil la primera, ¿no? Bueno, casi igual. Podemos volver a derivar este y evaluarla, sacar la segunda derivada y lo evaluamos en 2. O vamos a sacar, evaluar la primera derivada en un punto de prueba antes del 2 y después del 2, ¿no? ¿Cuál se les hace más fácil? Yo creo que en la primera derivada, ¿no? Vamos a evaluarlo en 1 y en 3. ¿Qué pasa si
aquí en la primer derivada, pónganle aquí 1. O sea, aquí hay que evaluar 2. Entonces, quería hacer lo que fuera menos evaluación, pero bueno. Evalúen todo esto con 1. Y vean si les da positivo o negativo. O sea, pongan aquí t igual a 1. Y vamos a ver cuánto da ahí. Sacamos la exponencial de eso. 0.4 menos. Y luego multiplicado por 0.4 por menos 0.4. Toda esta parte de aquí es como menos 1.08, ¿no? Se lo voy a poner aquí nada más para no perderme, pero váyanlo checando ustedes. 1.087, evaluado en 1, ¿no? ¿El tiempo? Ajá, el tiempo acá en 1. Acá igual lo evaluamos en 1. Esto queda 0.6. Sacamos la exponencial de eso. ¿Todo? Ok. Entonces, vamos a correcto y nos quitamos la evaluación. La primera derivada evaluada en 1 queda negativo. Ahora evalúenla a la derecha del 2, pónganlo en 3, por ejemplo. Y nada más vean si es positivo o negativo. Aquí debería de ser... ¿da negativo aquí en el 1? Sí, debería ser positivo, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo checando. Acá está... Ok. Entonces esto es positivo. Y si todo está bien, acá evaluado en el 3, nos debería dar negativo, ¿no? Nada más chequenlo. ¿Sí? Ok. Entonces si acá lo evalúan en el 3, todo esto da negativo. Eso quiere decir que pasamos de positivo a negativo. Antes del punto crítico es positivo, después del punto crítico es negativo. Entonces estamos en máximo, ¿no? En el 2. O sea, aquí el punto crítico es el 2, ¿no? Lo evaluamos, bueno, no es exactamente 2, pero lo aproximamos a 2. Lo evaluamos antes del 2 en 1, da positivo. Evaluamos la primera derivada después del 2, en el 3 da negativo. Entonces pasamos de pendiente positiva a pendiente negativa. Entonces aquí estamos en un máximo, ¿no? Bueno, nada más era para checar. Y como es el único punto crítico, entonces este tiene que ser el máximo absoluto, ¿no? ¿Sí? Lo podemos checar en los extremos del intervalo. En este caso no tenemos un intervalo cerrado, pero acuérdense que el dominio de la función quedamos que era de 0 a infinito, ¿no? ¿Sí? Lo pueden evaluar en 0, la función evaluada en 0. Entonces esto es 1, esto es 1, les queda simplemente menos 0.4 más 0.6, es 0.2 por el 8. Y evalúan la función en el 2, más para saber si no está ahí. En infinito ya sabemos que se va a 0, ¿no? No la podemos evaluar en infinito, pero aquí podemos sacar el límite y sabemos que se va a 0, ¿no? O sea, por acá pues no hay un máximo, ¿ok? Entonces las únicas posibilidades, este es un máximo, la única otra posibilidad es que el máximo esté en 0, lo cual es bastante improbable, ¿no? Porque es justo cuando acaban de tomar el medicamento, ¿no? Pero lo pueden checar, simplemente evalúen la función, perdón, la función acá. La función en 0, de hecho es 0, ¿no? Como debe de ser, porque esto es 1, 1 menos 1 es 0, ¿no? ¿Ok? 1 menos 1 es 0, ¿no? 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 1 menos 1 es 0, ¿no?
Entonces, acá pues obviamente no está el máximo, como solo tenemos un punto crítico, y ya vimos que es un máximo, entonces este es un máximo absoluto, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la concentración es máxima aproximadamente 2 horas después de tomar el medicamento, ¿no? Y ya, lo que queríamos saber. 2 horas después, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Esto entonces es justo un problema de optimización donde nos interesa, en los problemas de optimización nos interesa obtener el máximo absoluto o el mínimo absoluto, ¿no? Y en este caso ya tenemos la función. Hay otros problemas donde ustedes tienen que obtener la función, ¿no? Vamos a ver otros de... bueno, vamos a ver otro donde ya tengamos la función. Y ahorita vemos uno donde no esté la función. A ver acá. Uno que esté bonito. ¿Qué les parece este? Sí. Apunten la función. Bueno, es que aquí en este no puedo señalar, pero lo que dice este problema es la función de patogénesis del sarampión, que es esto de measles, se modela mediante esta función, ¿no? Es un polinomio cúbico. T está medido en días y la función representa el número de células infectadas por mililitro de plasma. O sea, es la carga viral, como también se le conoce, ¿no? ¿Cuántos virus hay en el torrente sanguíneo? O más bien la densidad de carga viral, pero también se le llama carga viral, ¿no? ¿Sí? Esto por lo general está medido en copias de ARN por mililitro, ¿no? ¿Sí? Y a eso se le llama una función de patogénesis. La patogénesis les dice cómo va evolucionando la enfermedad en el tiempo, ¿no? En el eje Y, entonces lo que miden es esta densidad de virus, de carga viral, y en el eje de las X, pues el tiempo, ¿no? En este caso en días, ¿ok? Bueno, y lo que queremos saber aquí es cuál es el pico de la infección, el tiempo para el máximo de la infección, ¿no? ¿Sí? Es la pregunta que está ahí. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo saben que pues, se puede modelar el sarampión con esta función, pues derivándola pueden encontrar el día después de infectarse en el que va a estar el máximo de la infección, ¿no? ¿Sí? Tiene que alcanzar un máximo, obviamente, pues, entra el virus, se va reproduciendo, alcanza un máximo, entra en acción el sistema inmune, empieza a atacar el virus y pues, tiene que disminuir, ¿no? Y el paciente pues o se recupera o se muere, pero el virus tiene que disminuir, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fuerza tiene que tener un máximo. Es el que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ¿ya la apuntaron? Para que me lo digan. Bueno, vamos para acá entonces. Entonces esto es f de t igual a Ujú. menos T por T menos 1 por T más 1. ¿Así? Sí. Ok. Y entonces creemos que esta es la función de patogénesis del sarampión. ¿Ok? Ok.
Entonces, si queremos saber dónde está el pico de la, en qué día es el pico de la infección, ¿no? Esto está medido, bueno, vamos a ponerlo de una vez. Aquí T está en días. O sea, T igual a 0 es justo el día en que se infecta, ¿no? ¿Sí? Es el día en que se infecta. Y la función tal cual está medida en, ¿qué les había dicho? Copias de ARN. O sea, copias del virus por mililitro de plasma sanguíneo, ¿no? Eso es como una densidad. La cantidad de virus en la sangre, ¿no? A final de cuentas. ¿Sí? Bueno, y lo que queremos saber es el día en el que la infección alcanza el pico, su máximo. Donde la infección es máxima. Bueno, entonces aquí este es parecido al que acabamos de hacer. O sea, aquí ya tenemos la función y simplemente hay que ver dónde está el máximo absoluto, ¿no? Entonces este es directo, derivamos, sacamos puntos críticos, checamos si es el máximo absoluto, ¿no? ¿Ok? Entonces, la derivada de esto con respecto del tiempo, pues esta es muy sencilla. La podemos hacer así por partes o podemos multiplicarla todo y antes de hacer la derivada, para que nos quede el polinomio y sea más fácil, ¿no? Como lo quieren. O sea, antes de derivar podemos simplificar esto o podemos derivarlo así como está, que sería como un producto triple, ¿no? Yo creo que es más sencillo simplificarla primero, ¿no? Que derivarlo así. Entonces vamos mejor antes de sacar la derivada. Simplemente vamos a simplificar esto. Entonces primero simplificamos acá este menos t por estos dos. ¿Este es 21? ¿Sí, verdad? Ya ni sé mis propios números. Acá nos queda entonces... según yo. ¿Cómo? ¿2t? Lo sé. A ver, déjenme checar, que ya no supe. No, si es menos 21, ¿ok? Menos 21. Entonces nos queda este por este, nos queda menos t cuadrado, este por este nos queda más 21t. Y este ya nos es un producto de dos binomios. ¿Ok? Entonces, este por este nos queda menos t cúbica, menos t cuadrado, más 21t, más 21, ¿no? Ya está. ¿Sí? Entonces, pues sí, creo que es más sencillo, ya que lo tenemos así simplificado. Es un polinomio cúbico. La derivada, entonces, pues es directo, ¿no? También aquí. ¿Qué nos queda? Del primer término, pues nos queda menos 3t cuadrado, menos 2t, más 21, ¿no? Y ya, el último término es 0 porque es constante su derivada. El término es constante, entonces la derivada es 0. Profe, Sí, pero ¿no quedaría más 21t cuadrada? más 21t cuadrado. Porque según yo al inicio queda menos t cuadrada más 21t. A ver, vamos a checarlo. Este con este nos da menos t cúbica, ¿no? Y este con este nos da menos t cuadrado.
No, pero al inicio, más antes, al multiplicar Ok. al principio de la función. Quedaría menos t cuadrada menos 21t, Sí, ¿no? sí, 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 tiene razón aquí. Me faltó este 21 por t. Es más 21t, ¿no? Efectivamente. Aquí me comí una t. Así, ¿no? Ahora sí. Pues todo esto está todo mal. Táchenlo. Este, ahora sí. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno, había borrado nada lo que estaba mal, pero menos t cúbica menos t cuadrado más 21t cuadrado más 21, ¿no? Entonces aquí siempre nos queda menos t cúbica y nos queda más 20t cuadrada, ¿no? Más 20t cuadrado más 21, ¿no? Ahora sí. Lo derivamos. Pues nos queda menos 3t cuadrado más 40t y ya. ¿Sí? Sí. Porque tenemos 20t cuadrado. Pues aquí tenemos 21t cuadrada menos 1t cuadrada, nos queda 20t cuadrada, ¿no? Y cuando derivamos este término, bajamos el 2, entonces nos queda 20 por 2, 40, t, ¿sí? Y ya, este es constante, su derivada es 0. Esto lo igualamos a 0. Y pues está todavía más fácil. Es una ecuación cuadrática. Sí, solo sí, aquí pues es más sencillo factorizarlo, ¿no? Porque tenemos t cuadrada y t, sacamos una t. Menos 3t más 40, ¿no? Igual a 0. Una solución, entonces, igual a 0, lo cual ya lo esperábamos, ¿no? Obviamente, en el día de la infección, esto se va a 0, ¿no? Es un punto crítico. Pues aquí vamos a tener un mínimo, ¿no? Este va a ser el mínimo, no puede haber otro mínimo, más que justo cuando se acaban de infectar, ¿no? ¿Sí? Que es 0. Y el otro punto crítico es donde debe estar nuestro máximo, ¿no? El otro punto crítico es el que sale de aquí, entonces. Si t es 0, pues todo es 0. Si todo esto es 0, menos 3t más 40 igual a 0. Si, solo si, t es igual a menos 40 entre menos 3, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? ¿13? 13.3, ¿ok? Ese es el otro punto crítico. Nada más tenemos dos puntos críticos, ¿no? Bueno, pues ya ni lo tomamos en cuenta. Ya sabemos que aquí va a ser el mínimo de fuerza, ¿no? Pues la única posibilidad de tener un máximo es ¿no? Vamos a checar si efectivamente es un máximo. En este caso sí es más rápido sacar la segunda derivada, ¿no? Porque como este es un simple polinomio, lo volvemos a derivar y nada, se evaluamos una vez, ¿no? Pueden usar también la primera derivada y tomarse un valor de prueba antes del 13 y después del 13. O sea, pueden, por ejemplo, tomar aquí 12 y 14, lo evalúan aquí y ven si es positivo o negativo y eso, ¿no? Aquí es mucho más rápido sacar la segunda derivada. Simplemente volvemos a derivar esta y nos queda menos 6t más 40, ¿no? Y nada más hacemos una sola evaluación, o sea, evalúen esta segunda derivada en el punto crítico. Entonces, 13, la segunda derivada evaluada en 13.3
menos 6 por el 13.3 más 40. Esto menos 39.8. Entonces queda negativo, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos que saber nada más el signo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico queda negativo, quiere decir que efectivamente es un máximo, ¿no? Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, entonces estaría en un mínimo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos un máximo. Y de hecho, aquí sí esta función debe estar definida en un intervalo cerrado, ¿no? O sea, matemáticamente, pues este es un polinomio cúbico que está definido para todos los números reales, ¿no? Pero para empezar, nos interesa empezar en cero, ¿no? Porque esto está midiendo el tiempo, ¿no? No tiene sentido hablar de números negativos. Y como es una función de patogénesis, en algún punto debe cruzar otra vez, debe hacerse cero otra vez, ¿no? Es lo que les decía. Ya sea lo que pase con el paciente, pero el virus pues, se debe de regresar a cero, ¿no? Otra vez. Entonces, eso lo pueden checar sacando las raíces de aquí, de este. ¿Ok? No sé si saca esa información, pero... Ya lo perdí, acá está. No, este no era. Son los de taller. Bueno, aquí no dice, pero debe haber otro punto en el que esté esta, ¿no? Si no, ahorita lo checamos. O pueden resolver esa ecuación cúbica que está ahí, ¿no? El punto es que ahí tendríamos que evaluarlo, por ejemplo, otra forma de saber que este es el máximo absoluto es evaluar los puntos críticos en la función y lo evalúan el principio del intervalo y el final del intervalo, ¿no? Donde esté el valor más grande, pues es el máximo. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí pues ya, este ya sabemos que es un mínimo y ya debe otro mínimo por acá, donde se va a cero, entonces, y este ya encontramos aquí que es un máximo, no hay otro punto crítico, entonces este debe ser el máximo absoluto, ¿no? Por lo tanto, la infección es máxima. Pues más o menos en el día 13 después de infectarse, ¿no? Es lo que nos dice esto, ¿no? Sí. Y ya. Ok. Bueno. ¿Qué? No, sí, a ver, pero entonces ¿cuánto quedaría en mililitros? O eso no va a ser para tomar la función. Hay que evaluarlo acá. Este 13, o el 13.3, te regresas y lo evalúas aquí en la función. Para saber cuántos virus eran, ¿no? Y de hecho creo que aquí estaban miles, porque esto es muy poquito. No, sí dice el número de células infectadas. Pues tal cual, ¿no? Sí. Ok. Y ya está. En 13.3. F de 13.3. ¿Es cuánto? 1464.46. Lo podemos también dejar en 1464. Pues sería la densidad de virus en ese día y sería la máxima. ¿Ok? Bueno. Y de hecho este tal vez lo podríamos... Vamos a ver si lo podemos graficar rápido.
Más para que se vea cómo se ve. Y ya no sé dónde está mi graficador. Acá está. A ver, díganme entonces cómo era. Era menos t cúbica. Uy. Voy a ponerle menos. Bueno, aquí lo voy a poner X, no tengo que. X cúbica. Luego. Más 20, X cuadrado. Más 20. X cuadrado. Ajá, más 21. X. ¿Así? Sí. Pues se ve muy feo, ¿no? Ah, es que está muy Pues llegamos a 1400. sí, la escala está muy fea. Aquí no se va a ver muy bien. A ver si lo puedo acomodar. Que se vea mejorcito. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. 1474. Ok, entonces, bueno, acá no les puedo señalar a ustedes que están allá en Zoom, pero pueden ver ahí la parte negativa, pues no nos interesa. La infección empieza aquí, ¿no? Y este es otro punto que les digo donde se va a hacer otra vez, ¿no? Lo que pasa es que allá después ya no importa. El dominio es nada más de aquí a acá, ¿no? Está como por el 21, según esto. Sería la otra raíz, ¿no? O sea, la infección del sarampión dura 21 días en promedio. Obviamente cambia de persona a persona, pero digamos que sería como el promedio. 21 días le lleva al sistema inmune hacerse cargo del virus. Y el máximo está en el día 13 más o menos, ¿no? Que es el que encontramos. A partir de ahí empieza a disminuir. ¿Ok? Bueno. Curiosamente, el trimestre pasado, una estudiante hizo su proyecto terminal, sacó la función de patogénesis del COVID-19 y también resultó un polinomio cúbico, como el sarampión. No sé por qué. Ambos se transmiten de forma similar, ¿no? Por la vía aérea. Pero no sé si es una característica común a este tipo de virus o qué, pero... como 2 semanas, más o menos. Algo así. Ok, bueno. ¿Y si coincidía el punto máximo con los índices de muerte? Pues sí, más o menos. Lo que pasa es que ahí no hay muchos datos. O sea, ahí teníamos que trabajar con los datos de los médicos que han tomado esto. O sea, para tener datos buenos, digamos, tendría que hacerle pruebas a los pacientes desde el día que se infectan hasta el día en que se alivia, ¿no?
está difícil. No hay datos de eso. Casi siempre son ya después de unos 5 días o 6 cuando empiezan a aparecer los síntomas. Y no hay muchos datos tampoco, ¿no? Porque no les hacen mucho seguimiento. O sea, no hay médicos que vayan siguiendo a un conjunto de pacientes y hacerles pruebas cada día, digamos, de la carga viral, ¿no? Entonces es difícil encontrar los datos, pero con los que obtuvimos, pues resulta también un polinomio cúbico. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer otro de... a ver, uno donde tengamos que encontrar la función. ¿Qué les parece este? Salud. El 12. Dice, una caja con una base cuadrada y sin tapa debe tener un volumen de 32,000 centímetros cúbicos, ¿no? Encuentra las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material usado. ¿Sí? Entonces, fíjense acá lo que queremos. En los dos ejemplos anteriores ya teníamos la función. Aquí hay que construir la función primero y luego ya optimizarla, ¿no? En este caso necesitamos el mínimo. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer cuando no tienen la función es determinar qué función necesitan. Entonces, fíjense aquí, ¿qué cosa necesitarían? ¿El volumen o el área o qué cosa? Tenemos el volumen, podríamos sacar el área. Sí. O sea, fíjense, lo que quieren minimizar, lo que dice ahí es minimizar la cantidad de material que se va a usar, ¿no? ¿Ok? La cantidad de material, pues es lo que van a usar para construir la caja, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es una función que nos dé el área de la caja, ¿no? Porque en el área, pues es donde va a estar el material, ¿no? O sea, aquí necesitamos que tenga este volumen, o sea, el volumen ya está dado. Necesitamos que tenga el volumen. Lo que tenemos libre es el área de la caja, ¿no? La superficie de la caja, digamos, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar, queremos que esa área sea mínima para que usemos el menos material posible, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, entonces, siempre que vean, primero entiendan cuál es la función que tienen que optimizar y luego vemos cómo la construimos con los datos, ¿no? Bueno, pues aquí lo único que tenemos es que es una caja sin tapa, de base cuadrada, y tiene que tener ese volumen, ¿no? Entonces, vámonos para acá. Ok, entonces tenemos el dato del volumen. 32,000, está en centímetros, ¿no? Cúbicos. ¿Ok? Y queremos una caja de base cuadrada sin tapas. ¿Y por qué es importante? Bueno, este dato de que no tenga tapa, si tuviera tapa, pues hay que añadirle la superficie de la tapa, ¿no? Para el material. Entonces, aquí nada más estamos la pura cajita. Entonces, supongan que este es un cuadrado y entonces queremos construir una caja así, ¿no? Ahí está. Siempre les conviene, cuando se pueda, pues hacer un dibujito para que les ayude a visualizar lo que está pasando. Esa es nuestra caja, ¿no? La base es cuadrada, no tenemos las medidas de nada.
porque pues justo esto está, tenemos la libertad de escoger esto, lo que queremos es que el mínimo de material, utilizar el mínimo de material, eso se va a traducir en que necesitamos la caja con el mínimo de área posible, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que minimizar es minimizar una función que nos dé el área de la caja, ¿no? ¿Ok? Porque pues ahí en el área es donde está el material, ¿no? Entonces lo que tenemos que encontrar es la función área que dependa de una variable. ¿Qué nombre le pongan a su variable? No importa. Vamos a ponerle X, ¿no? Al lado de la base, ya sabemos que es de base cuadrada, pues este lado también vale X, ¿no? La altura, pues esa no tiene por qué ser la misma en principio, entonces esa es otra variable. La altura de la caja le ponemos Y, ¿ok? Y creo que ya necesitamos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuántas áreas tenemos aquí? Necesitamos esta de la base y las 4 de los lados, ¿no? No tiene tapa, entonces acá pues, no. Necesitamos estas 5 áreas, ¿no? La de la base, pues es simplemente X por X, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Y por ejemplo, la de un lado, aquí le puse Y a la altura, que obviamente pues es esta misma Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta área, pues es X por Y, ¿están de acuerdo? Y necesitamos 4 de estas, ¿no? Son 4 lados. Entonces le ponemos más 4XY, ¿ok? Esto de aquí es el área de la base. Esto de acá, pues son las áreas de los lados, ¿no? ¿Ok? Esto nos da el área de la caja, pero el problema es que aquí tenemos dos variables, X y Y, necesitamos una, porque pues, todavía no sabemos cálculo de más de una variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, casi siempre también en estos problemas lo que tienen que hacer es utilizar las condiciones que les den para expresar una variable en términos de la otra y que les quede una función de una sola variable, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto ya es una función que nos da el área, pero depende de X y Y, y no queremos que eso pase. Queremos que dependa nada más de X o de Y, ¿no? ¿Sí? Y la única otra condición que tenemos es el volumen. Entonces vamos a utilizar esta condición del volumen para quitarnos la Y o la X, lo que sea más fácil, ¿no? Bueno, como esto ya está fijo, y ya le pusimos aquí de variables a nuestra caja, podemos sacar el volumen de esto, ¿no? ¿Cuánto es el volumen en términos de X y Y? Pues es el área por la altura, ¿no? X cuadrado por Y. Facilito, ¿no? Es el volumen de la caja, y este volumen está condicionado a que tenga este valor. Entonces esto simplemente lo igualamos a 32,000. Ahorita no importan las unidades. Y despejamos alguna de las dos variables. Aquí pues, nos conviene despejar la Y, ¿no? Despejamos la Y de aquí con esta condición. La sustituimos acá. Y nos va a quedar una función que nada más depende de X. ¿Están de acuerdo? Entonces, Y va a ser igual a 32,000 entre X cuadrado. Nos regresamos a nuestra función de área. Y acá sustituimos esta Y aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, el área va a depender nada más de X. Es X cuadrado más 4X. 4X que multiplica esta. De una vez lo voy a simplificar. Nos queda un X arriba. Y tenemos X al cuadrado abajo, ¿no? Entonces cancelamos la de arriba con una de estos.
Nos va a quedar 4 por 32,000. ¿Cuánto da? De una vez lo voy a poner. 128,000. 128,000 entre X. ¿Ok? Pues me salté ese paso, pero ustedes chequenlo ahí. O sea, simplemente donde está la Y, sustituyan esto. Pues tienen X arriba, X cuadrado abajo. Cancelamos una X, nos queda más una X abajo. Y este pues es los 32,000 por el 4, son los 128. ¿Sí? Entonces ya tenemos una función que nos da el área y que nada más depende de X. Lo que sigue pues es minimizarla o encontrar el valor de X para el cual esta función es mínima, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, igual que siempre, pues hay que sacar los puntos críticos y luego ver si esto es un mínimo absoluto, ¿no? Aquí lo que nos interesa es el mínimo absoluto. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues vamos a derivar esta cosa. El primer término es facilito, 2x. El segundo también es facilito, ¿no? ¿Se acuerdan de la derivada de 1 entre x? Ya lo habíamos hecho como 2 o 3 veces. Es menos 1 entre x al cuadrado. Sí. Hay varias formas de verlo. Si lo ponen así, 1 entre x es igual a x a la menos 1, ¿no? Y si aplican aquí la regla de la potencia, bajan el menos, ponen x y le restan 1 al exponente, les queda menos 2. ¿Sí? Y esto es menos 1, bajan la x y le ponemos positivo al exponente, menos 1 entre x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la derivada de 1 entre x, ¿no? El 128,000 lo sacamos de la derivada porque es constante, derivamos 1 entre x que nos da menos 1 entre x cuadrado y multiplicamos la constante, ¿no? Pues nos queda menos 128,000 entre x al cuadrado. O lo pueden hacer con el cociente. Hay varias formas, pero esta es la más rápida con la potencia, ¿no? Para que vean que la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí está la derivada. Esto va a ser igual a 0 si solo si 2x es igual a 128,000 entre x al cuadrado. X no puede ser 0. Si x es 0, la función no está definida. Obviamente, porque si x es 0, pues ni siquiera tenemos caja, ¿no? Sí. Entonces, x no puede ser 0. Entonces, de acá, pues lo más rápido yo creo que es multiplicar este, ¿no? Sí, solo sí. 2x cúbica, o sea, multiplicamos toda la ecuación por x cuadrado. 2x cúbica es igual a 128,000. Sí, solo sí. X cúbica es igual a 128,000 entre 2. ¿Ok? Que esto nos queda entonces, ¿qué? 64,000, ¿no? Sí. Sí, solo sí. X es igual a la raíz cúbica de 64,000, ¿no? Entonces, saquen la raíz cúbica de eso. Ok, le sacamos la raíz cúbica porque está la x elevado al cubo, ¿no? Ya nos dio el 64,000. 40. Bonito, ¿no? Entonces tenemos un solo punto crítico. Podemos checar si este es máximo o mínimo.
¿Cómo lo checamos? ¿Quieren hacer la primera derivada o la segunda derivada? ¿La segunda? Ok. Sí, yo creo que es más fácil derivar esta. Aquí está la primera derivada. Derivenla otra vez. AB'. Pues para este término, la derivada de este es nada más 2, ¿no? ¿Sí? Ahora, este término de acá, lo más fácil y rápido es que este lo escriban como x a la menos 2. ¿Sí? Porque 1 entre x al cuadrado pues es x a la menos 2, ¿no? Ajá. Este que es constante lo sacamos de la derivada, acuérdense. Las constantes salen de la derivada. Las constantes que están solitas pues, se hacen 0, ¿no? Las constantes que están multiplicando las sacamos, derivamos y las volvemos a multiplicar, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la derivada así rápido sin hacer ningún cálculo? Si se la pueden imaginar así, este lo sube, ¿no? Esto les va a quedar x a la menos 2. Bajamos la potencia, menos 2 por este menos, más el 128,000 ahí se queda. Y tenemos x a la menos 2, le restamos 1, x a la menos 2 menos 1, nos queda menos 3. Pues nos va a quedar multiplicado por x a la menos 3, ¿no? ¿Sí? Lo bajamos y le quitamos el menos y va a quedar x al cubo. ¿Están de acuerdo? Entonces esas son muy sencillas de derivar también, ¿no? Bueno, nada, chequenlo con calma. Este lo suben, le ponen, es como lo que hicimos acá, pero aquí tenemos menos 2, ¿no? Pero es exactamente la misma idea, ¿ok? Bueno, entonces evalúen aquí el 40. Pues aquí se ve que va a ser positivo, ¿no? Ni siquiera tenemos que evaluarlo, sacar todo el número. Mucho más fácil. Esto evaluado en 40. Pues esto es positivo, esto es positivo. Esto nos da positivo, ¿no? ¿Ok? La segunda derivada evaluada en el punto crítico nos quedó positivo, por lo tanto, esto le corresponde a un mínimo. ¿Sí? Nos queda 4. Ok. Queda 4, entonces positivo, ¿no? Como debe de ser. Por lo tanto, la función tiene un mínimo y es el único punto crítico, ¿no? Entonces, este tiene que ser a fuerza el mínimo absoluto, ¿no? Tiene un mínimo absoluto en x igual a 40 centímetros, ¿no? Esto está en centímetros. Y con eso ya pueden encontrar entonces cuáles son las dimensiones de la caja, ¿no? Si x vale 40 centímetros, acá ya tenemos y despejada en términos de x. Aquí está. Se regresan aquí, ponen 40 al cuadrado y queda 20. Okay. Entonces y es igual a los 32,000 entre los 40 al cuadrado, queda 20 centímetros, ¿no? Y ya está. Entonces las dimensiones de nuestra caja para gastar el mínimo de material pues tiene que ser de 20 por 20 por 40 de alto, ¿no? No, al revés. 40 por 40 por 20 de alto, ¿no? ¿Sí? Ajá. Lo que encontramos es que acá debe ser 40 centímetros y 20 de alto, ¿no? ¿Sí? Y ya no tienen que estarle haciendo a prueba y error, ¿no? Como también se podría hacer, ¿no? O sea, si digamos que quieren saber cómo se gastarían lo menos, pues están ahí construyendo su cajita de con cuál se gastan menos, con cálculo, pues ya pueden saber que no hay de otra más que con estas medidas, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un último y ya.
Bueno, ya hicimos dos de funciones biomédicas. Ya hicimos uno de esta de una aplicación así más práctica. Vamos a hacer uno más abstracto ahora, ¿no? Mucho más abstracto. A ver, vamos a poner uno que me invente ahorita, que me acuerdo. Encuentra las dimensiones de vamos a ponerle de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio A. Bueno, vamos a ponerle que no sea tan abstracto mejor. Vamos a ponerle aquí un valor a radio. De radio 2 vamos a ponerle. Radio 2, lo que sea. Si quieren poner centímetros. En un semicírculo de radio 2. Para que su área sea máxima. Ok, bueno, no importa que este es un poco más abstracto que el otro, porque pues, en el otro quieren construir una caja, digamos que es una aplicación así sencilla, esto es algo así, por ejemplo, se les puede ocurrir si no tienen nada mejor que hacer, y pensar, si quiero poner un rectángulo dentro de un círculo, ¿cuáles serían sus medidas para que sea máxima el área, no? ¿Ok? Pero el procedimiento es el mismo, o sea, primero hay que encontrar la función que queremos optimizar. Aquí está más claro que en el otro, de hecho, porque aquí ya nos dice lo que queremos es que el área sea máxima, ¿no? Entonces necesitamos una función que nos dé el área del rectángulo con estas condiciones, ¿sí? Igual aquí podemos hacer un dibujito. Vamos a ponerlo así. De hecho, aquí no necesitamos, sí necesitamos los negativos de radio 2. Bueno, vamos a ponerle grandote así para que sea mejor. Aquí el 1, 2. Entonces tenemos un semicírculo de radio 2, ¿no? Lo podemos poner por acá abajo, pero pues es exactamente lo mismo, no importa. Entonces, acá está mi semicírculo de radio 2. Supongan que esto es un semicírculo. Y dentro de este semicírculo voy a meter un rectángulo. Es lo que dice ahí que esté inscrito. Hay una infinidad de posibilidades para poner ahí un rectángulo. Dentro de mi semicírculo. Lo que quiero es simplemente ver cuáles son las medidas de ese rectángulo para que su área sea máxima, ¿no? De todos los que puedo dibujar allá adentro, quiero encontrar el único, si es que existe, para el cual el área sea máxima, ¿no? O sea, toda esta área. Es lo que queremos maximizar, ¿sí? Entonces aquí el chiste otra vez es encontrar la función área, que en este caso nos dé el área del rectángulo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí
necesitamos otra variable, o sea, digamos que este lo podemos mover para donde queramos. Si piensen en esta, como si pudiéramos jalar esta parte del rectángulo y lo podemos mover de este lado, ¿no? Lo que movamos de este lado, pues, se va a mover de este lado, ¿ok? Por aquí lo estoy poniendo simétrico, digamos, o sea que esta distancia sea la misma que esta, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos variar es esta parte aquí. Por ejemplo, si esto lo muevo para acá, me quedaría un rectángulo así de este tipo, ¿no? Que es otra posibilidad, ¿no? Este rectangulito de aquí, o lo puedo mover para acá, como sea, ¿ok? Entonces, el chiste aquí es que nos conviene tomar como variable el punto aquí en el eje X. Pues aquí está dibujado en un punto arbitrario. Vamos a ponerle a eso X, ¿sí? Entonces, de este lado acá vamos a estar en menos X. Lo que importa aquí es que la base del rectángulo, ¿cuánto mide? Pues 2X, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos la base. Para tener el área necesitamos simplemente la altura. Y la altura, para que cumpla esta condición de que está inscrito, o sea, la altura siempre va a estar pegándole al semicírculo, ¿no? ¿Ok? Entonces necesitamos una función que nos dé el semicírculo, que ya se la saben. ¿Se acuerdan cuál es la función del semicírculo? Bueno, ¿se acuerdan cuál era la ecuación del círculo? De radio 2. Centrado en el origen, es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado, ¿no? O sea, igual a 4. De aquí despejamos la y. La raíz positiva es el semicírculo de acá. La raíz negativa es el de acá abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el semicírculo tiene esta función de 4 menos x al cuadrado con la raíz cuadrada, la positiva. Y esto, pues justo tiene que ser este punto de aquí, ¿no? O sea, aquí este punto tiene coordenadas x, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, ¿no? Porque en y está sobre el semicírculo. ¿Sí? Es decir, la altura, pues es el valor de la función del semicírculo, ¿no? Ya tenemos la base, multiplicamos por la altura, y ya tenemos nuestra función área, ¿no? Poner otro, ¿ok? Entonces, la función que nos da el área va a ser 2x por esta cosa, ¿no? Multiplicadas, ¿no? Bueno, sí, más para que no se confundan, vamos a ponerlo así, ¿ok? Esto es la parte difícil, encontrar la función. La parte fácil, pues ya es derivarlo, ¿no? A partir de aquí, pues ya es directo. Entonces nada más hay que derivar, sacar puntos críticos y ver si es máximo o mínimo y ya. ¿Ok? Y aquí, pues sí, no hay de otra más que ocupar la regla del producto y luego la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos. Entonces, derivamos el 2x, nos queda nada más el 2, multiplicado por todo lo que ya estaba ahí. Vamos a usar la regla del producto, acuérdense. Voy a poner aquí, de u por b, es la derivada de u por b más u por la derivada de b, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 2x es u y la raíz es b. La derivada de u es simplemente 2, que multiplica b, más la derivada de b, y aquí utilizamos la regla de la cadena. Te la voy a poner por acá abajo.
Acuérdense que la raíz cuadrada es igual a escribir esto elevado a la menos un medio, ¿no? ¿Ok? Y para derivar esto, utilizamos la regla de la potencia junto con la de la cadena, ¿no? O sea, derivamos todo esto, a esto es como si le llamamos otra variable, póngale W si quieren. Tendríamos W a la un medio, bajamos el un medio, lo restamos 1, nos queda la menos un medio, multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Bajamos el un medio, dejamos lo que está ahí tal cual, le restamos 1, nos queda menos un medio en la potencia, multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, utilizando la regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro, la derivada del 4 es 0, y la derivada de este es menos 2x, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí está. Esto es la derivada de b. Lo regresamos acá, es esta parte. Es la derivada de b. Hay que multiplicar por u, que es 2x, ¿no? ¿Sí? Pues voy a ponerlo aquí. El 2x multiplicado por toda esta derivada que acabamos de encontrar. Y ahorita lo simplificamos. Esto se ve horripilante, ¿no? Pero vamos a ver si se simplifica. 2, 4 menos x al cuadrado raíz. Acá. Vamos a ver acá. Este 2 lo cancelamos con este 2, ¿no? Está acá abajo. Este se va con este. Y ya. Esta x con este menos 2, con este menos 2x nos va a quedar menos 2x cuadrado. Y este lo bajamos, le cambiamos el signo, nos va a quedar la raíz abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, menos 2x cuadrado entre la raíz, ¿no? Menos x cuadrado. ¿Ok? O sea, como este está a la menos un medio, lo bajo, le cambio el signo, me queda la un medio, entonces otra vez la raíz. ¿Sí? Bueno, ahí está nuestra derivada simplificada y esto es lo que hay que igualar a 0 y resolver, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? Pues parece que, quién sabe, ¿no? Entonces a' de x va a ser igual a 0, sí, solo sí. Todo esto menos 2x cuadrada entre 4 menos x al cuadrado raíz es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Pues todo lo que está dentro de la raíz no puede ser 0, si no estaría definido. Entonces de una vez vamos a multiplicar todo por la raíz, ¿no? Hasta aquí puedo pasar este de este lado, ¿no? Lo voy a hacer para no saltarme pasos. Sí, solo sí. 2, 4 menos x cuadrado es igual a 2x cuadrado entre la raíz. Y así se ve más fácil. Este que está acá dividiendo lo paso multiplicando acá, ¿no? ¿Sí? Es el mismo término. Al multiplicarlo queda al cuadrado. Como tiene raíz cuadrada, entonces al cuadrado se cancela la raíz, ¿no? Acá nos queda 2 por el 4 menos x al cuadrado, ya sin la raíz. Y del lado derecho nos queda 2x cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Este lo paso multiplicando acá. Entonces, queda al cuadrado, cancelo las raíces, el 2 ahí sigue, y este ahí sigue. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya se ve más fácil, ¿no? Vamos a ponerlo de una vez.
Acá nos queda 8 menos 2x al cuadrado igual a 2x al cuadrado. Ay, aquí tengo algo extraño, ¿no? Porque entonces me quedaría... Ah, no, está bien. Sí, solo sí. Este menos lo paso acá. Me da lo mismo. 8 igual a 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. ¿Sí? O sea, tengo 2 veces 2x al cuadrado. ¿Sí? Este lo pasé para acá. Entonces estos dos los sumamos. Y solo si 8 es igual a 4x al cuadrado, ¿no? Y ahora sí despejen la x que les queda. Raíz de 2. Raíz de 2 exactamente, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente acá pasan el 4 dividiendo. Entonces les queda 8 entre 4, 2. X cuadrada igual a 2. Entonces le sacamos la raíz cuadrada. En principio vamos a tener dos raíces, ¿no? Realmente nos importa nada más la positiva, porque la otra es lo mismo. Así es. Bueno, acá más bien la segunda parte es esta de acá. ¿Ok? Porque son los valores de X que tenemos simétricos. Entonces, basta con utilizar el positivo, ¿no? Entonces, tenemos otra vez un solo punto crítico. O tenemos dos, pero el negativo ahorita lo vamos a despreciar. Y nada nos interesa el positivo, ¿no? ¿Sí? Ya teniendo el positivo, ya sale, ¿no? O sea, que es este de aquí. Este de aquí, ya teniendo el positivo, ya sabemos que el otro es simétrico, ¿no? Negativo. Bueno. Entonces, nada más basta checar que esto sea máximo en este punto crítico. Y aquí sí está feo, ¿no? Utilizar la segunda derivada está muy feo. Y utilizar la primera derivada también está feo, ¿no? Porque hay que evaluarlo aquí. Hay que evaluarlo en este punto. Bueno, en un punto de prueba en esta. Está feo. Pero afortunadamente aquí hay otra forma de hacerlo, ¿no? Porque, fíjense aquí, la X sí está acotada de ambos lados, ¿no? Como la estamos tomando aquí en esta parte, de este lado, de acá ya sabemos que es simétrico, está entre 0 y el 2. No se puede pasar de ahí, ¿no? Entonces nuestra función de área, que tenemos aquí, su dominio es entre 0 y 2, ¿no? Déjenme copiar otra vez la función. Tenemos 2x por la raíz, que era ¿qué? 4 menos x cuadrado. Su dominio es el intervalo cerrado 0,2. Y como nada estamos tomando este punto crítico, porque no estamos tomando la parte positiva, entonces para saber si esto es máximo, simplemente evalúan la función en 0, evalúan la función en 2, evalúan la función en el punto crítico, y donde esté el valor más grande, pues ahí está el máximo absoluto, ¿no? No hay de otro, ¿ok? Ahora ya sabemos, bueno, lo pueden ver de aquí. Si lo evalúan en 0, pues esto es 0, ¿no? Si lo evaluamos en 2, pues esto es 0 también, ¿no? Porque justo es son los extremos, ¿no? O sea, aquí es como no tener ningún rectángulo. Si nos vamos hasta acá es como aplanar este rectángulo. Y tampoco tenemos nada, ¿no? Entonces, en los extremos nos da 0. Obviamente, pues esos son los mínimos. Entonces, la única posibilidad es que este sea el máximo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes escriban todo eso. Sí,
evalúen la función en los extremos y como ahí nos da 0, entonces la única posibilidad es que aquí sea el máximo. Por lo tanto, tiene un máximo. Y aquí nos salvamos entonces de utilizar los criterios de la primera derivada y de la segunda derivada. En x igual a raíz de 2, y con eso ya pueden encontrar el valor del área, ¿no? Se regresan, lo sustituyen aquí, y eso nos daría el área máxima que puede tener el rectángulo. Esto sería 4 menos 2. Raíz de 4 menos 2. Aquí ponemos raíz de 2 al cuadrado, nos queda nada más 2. 4 menos 2 otra vez raíz de 2. 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Nos queda 2 por 2, que es 4, ¿no? Sí, Entonces queda bonito. El rectángulo de área máxima que pueden meter dentro de un semicírculo de radio 2 es de área 4, ¿no? Tiene área 4 centímetros cuadrados. Bueno, aquí esto estaba en centímetros, entonces centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, digamos que todos estos son el rango de ejercicios que pueden tener de este tipo. Como los dos primeros que vimos, donde ya está dada la función y ya nada más hay que derivar y sacar dónde está el máximo o el mínimo. O pueden ser así de este tipo, donde primero tienen que encontrar la función, que en general es lo que más se les podría complicar. Una vez que ya tienen la función, pues es directo, ¿no? Otra vez derivar y verificar si es máximo o mínimo absoluto. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Ustedes allá en Zoom, ¿cómo van? Ok. Todo claro, profe, gracias. Bueno, entonces fíjense, el martes vamos a hacer ejercicios de repaso de este segundo bloque. Y el jueves hacen el segundo parcial y ya acabamos, ¿no? Sí. Entonces, todavía no, bueno, ustedes que están viniendo acá, nos vemos el martes, el jueves pues, ya no es necesario que vengan, lo pueden hacer en sus casas, así como el primero, ¿sí? va a ser en Ubicua también, ¿verdad? Sí, así en Ubicua como el primero, ¿ok? Bueno, y las tareas, bueno, ahorita tienen una última que se cierra, creo que este domingo, ¿no? Sí. Bueno, chéquenlo, no me acuerdo bien de las tareas, pero debe estar ahí la última, ¿no? ¿Ok? Esa fue la última, ¿no? Y ya está. Esta semana no les puse nada, creo. Bueno, ya no me acuerdo. No, creo que ya estaba ahí todo. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos el martes.